Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener. Al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes muy, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que
que lleva por título Las demandas del arrepentimiento. Hechos 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esta es la orden que tenemos de parte de Dios. Fíjese que el arrepentimiento es un tema muy importante que abarca la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos que conocer esta doctrina del Señor, este mandamiento del Señor, para fortalecer nuestra fe. Aquí en 2 de Corintios capítulo 7, en el versículo 8 al 12, tenemos el escrito del apóstol Pablo. Él habla aquí de una carta que fue enviada, y nosotros sabemos que se refiere al capítulo 5 de 1 a los Corintios, porque había un caso de fornicación ahí entre los hermanos. Andaban bien desordenados los hermanos ahí en Corinto, y la reprensión de Pablo fue dura. Pero esta carta que recibieron los hermanos ayudó para que ellos dieran como fruto el arrepentimiento que es según Dios. Entonces vamos a leer. Dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? Todo esto os habéis mostrado limpio en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que padeció, sino que para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Como decía, esta es una carta que Pablo envió a los hermanos para corregir un caso de fornicación. Y él reprendió a los hermanos porque ellos como que no pasaba nada, trataron el asunto con indiferencia. Pero al recibir esta carta de exhortación, los hermanos, la reprensión del apóstol los llevó a dar un fruto que Dios espera cuando la gente se arrepiente. Y es lo que sucedió en ese momento. Entonces vamos a ver algo básico sobre el arrepentimiento. En primer lugar, el arrepentimiento es un don de Dios. O sea, Dios nos ha dado la capacidad de arrepentirnos cuando nosotros cometemos errores y somos reprendidos. Y ahí en Hechos 5:31, cuando el apóstol Pedro exhorta a la gente, dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios había levantado a Jesús de entre los muertos, y esto debería de provocar en la gente que oyera el mensaje arrepentimiento, para así que ellos pudiesen tener perdón de pecados. Ahí en el 11:18 de Hechos, de igual forma, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo:
De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Se está refiriendo al caso de la visita que hizo Pedro a la casa de Cornelio, donde él les predicó y el Espíritu Santo vino a esa gente que no eran judíos. Y también de igual forma dio, como dice este texto, dio a los gentiles arrepentimiento para vida. Por eso que el arrepentimiento es un don de Dios, porque Dios sabe que el corazón del hombre lo puede producir. Fíjese que la predicación del Evangelio y la salvación requieren el arrepentimiento. Cuando Jesús, después de resucitar, caminaba en la ciudad de Maús, dijo a los discípulos que iban con él, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, fíjese que estos alcances sobre el arrepentimiento que nosotros podemos aprender en la Biblia, que son fundamentales. Entonces el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de vida, declarado por las obras. Por eso Juan el Bautista, cuando predicaba y reprendía a la gente a la que venía a bautizarse, le decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La multitud que preguntó a Pedro, varón, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Entonces el arrepentimiento es algo que Dios espera. Le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. La definición bíblica de arrepentimiento. Bueno, la palabra en griego es metanoia, un cambio de mente. Arrepentirse significa girar. Resulta en una vida cambiada, ese es el resultado, y apartarse del pecado. En su predicación, Pablo decía, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, las ciudades donde él se convirtió, y en toda la tierra de Judea y los gentiles. ¿Cuál fue su anuncio? ¿Cuál fue su predicación? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, el significado o la definición de la palabra arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad, girar, cambiar, es una vida cambiada, apartada del pecado, que se va a notar en los frutos que van a comenzar a darse. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, por lo cual produce el volverse a Dios. Ahí en 2 Corintios, el texto que leíamos al principio. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjese que eso tenemos que entender este punto de vista. En el caso de Judas, él pecó contra Dios vendiendo al maestro. Cuando él se dio cuenta que iban a crucificar a Jesús, él sintió un arrepentimiento, pero no según Dios, sino que era más bien un remordimiento. Y él fue a los sumos sacerdotes, quienes le habían pagado las 30 piezas de plata, para devolvérsela y decirle, yo he entregado sangre inocente. Los sacerdotes tomaron el dinero y se la tiraron al suelo y le dijeron, allá tú. ¿Qué hizo él? Fue y se ahorcó. Su remordimiento, esta tristeza que el mundo produce, fue la muerte. El caso de Pedro, él negó 3 veces al Señor. El Señor le había dicho que antes que el gallo cante una vez, él le va a negar 3 veces.
Y así sucedió. Cuando el gallo cantó, Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Y él miró a Jesús, que estaba unos metros más allá, siendo investigado o interrogado por las autoridades judías. Y Jesús lo miró y él salió afuera y lloró amargamente. Nosotros vemos el cambio que tuvo Pedro cuando se arrepintió. Finalmente él dio su vida por su Señor. Vemos los dos tipos de arrepentimiento. Uno que produce salvación y el otro que produce muerte. En esta lección nosotros vamos a ver cuáles son las demandas del arrepentimiento, y la segunda es qué demanda se le impone al pecador arrepentido. ¿Qué demanda? Entonces, ¿cuáles son las demandas del arrepentimiento? Fíjese que el arrepentimiento es ordenado por Cristo. Ahí en Lucas 13, versículo 1 al 5. Sucedió algo ahí, dice, y en este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. No antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Habían sucedido accidentes como suelen suceder en cualquier ciudad, y en este caso la torre cayó y mató a 18. Y Jesús le dice, no es que ellos hayan sido más pecadores, sino que si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Entonces, esta es una orden dada por Cristo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Jesús dice que tenemos que arrepentirnos, si no vamos a perecer. Y aquí se nos manda a arrepentirse, es una orden dada, porque Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a los hombres que se arrepientan. Y el arrepentimiento no es algo opcional. Si alguien quiere ser salvado, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Ahí en Lucas 3, del 8 al 14, tenemos la predicación de Juan el Bautista. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Contestaos con vuestros salarios. Fíjese que esto se demanda, el arrepentimiento demanda actos que se van a ver. Cuando Jesús les habló a ellos, les dijo que si el que tenía 2 túnicas, dé la otra al que no tiene nada. El judío en sí es una persona muy ahorrativa, muy, tal vez un poco avarienta. Y tener que compartir era algo difícil. Y lo mismo dice, si tiene que comer, comparta con el que no tiene.
Y no solo los judíos, todos de repente somos de esa forma de mirar las cosas, de acaparar para nosotros y no hacer como Dios quiere. Fíjese que el arrepentimiento demanda cambios. Primero debe haber un deseo. La gente le preguntaba a Juan diciendo, entonces, ¿qué haremos? Lucas 3:10. Efecto de la palabra de Dios sobre el corazón de los pecadores. Ahí en Hechos 2:37, cuando Pedro culpó a la multitud que estaba ahí de la muerte de Jesús, ellos sintieron el peso de la responsabilidad que le había puesto Pedro, porque 50 días antes muchos habían estado gritando, crucifícale, crucifícale. Cuando ellos entendieron la gravedad del pecado, le dijeron a Pedro, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Entonces tiene que haber un deseo de arrepentirse. Entonces, la tristeza según Dios por los pecados cometidos. Nuestro texto, 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce la muerte. Los frutos del arrepentimiento deben resultar. Él le mandaba a hacer frutos, y cosa que la gente iba a ver el cambio de estas personas. Cuando ellos dijeron, ¿qué haremos? Dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y que no comiencen a decir que son hijos de Abraham. Porque Dios tenía poder para levantar hijos de Abraham de las mismas piedras. Ahí en Hechos 26:20, Pablo comenzó a predicar. Y fíjese que el llamado era convertirse. Él anunció primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y en toda la tierra de Judea, a los gentiles, que él les predicaba. ¿Cuál era la exhortación? Que se arrepientan y se conviertan a Dios. ¿Y cómo lo iban a demostrar? Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, ¿qué demanda se le impone al pecador? Fíjese que algunas cosas que tenían que hacer los judíos. Bueno, hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles eran estos frutos? Bueno, respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas de al que no tiene. O tener 2 abrigos o 2 chaquetas gruesas. Con una me basta, regale la otra. No era fácil. Que tiene que comer. Imagínense no comprar gaseosas a la hora de almorzar, tomar un vaso de agua y todo lo que economicemos, comprar mercadería para llevarle a alguien que no tiene. Más o menos era la idea que les daba Juan el Bautista a la gente que venía. Y a los publicanos, que eran los que tenían que cobrar el impuesto, que hacían riqueza cobrando más, les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Pero todos exigían más. Pero ahora estaba arrepentido el publicano y era hijo de Dios. Tenía que demostrar lo contrario. ¿Cómo lo iba a demostrar? No cobrando de más. Los soldados que preguntaron, ¿qué haremos? Eran los soldados extorsionistas que calumniaban y les dijo que no lo hicieran más y que estuvieran contentos con vuestro salario. Entonces el arrepentimiento es cambio de mente, cambio de vida, declarado por obras que muestran ese arrepentimiento. Fíjese, repudiar el pecado, confesar los pecados. En este caso en Hechos 19, versículos 18 y 19. ¿Qué había pasado en Éfeso? Se habían convertido algunos hechiceros. Y mire lo que relata el libro de los Hechos. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron,
delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Entonces era mucho dinero, pero ellos estaban dispuestos a dejarla porque estaban abandonando la antigua vida de pecado. Ellos estaban repudiando el pecado, por eso trajeron esos libros de magia, para quemarlos. Y el cambio que Dios quiere. Imagínense, si yo soy alcohólico y mi vicio y mi pecado es caerme sumergirme en el vicio del alcohol y me arrepiento. Tengo que romper con las compañías que me llevaban a pecar. Y en ese sentido, tal vez ahí estaban mis mejores amigos, pero todos eran adictos al trago, o a la marihuana, o a la droga. Yo tengo que dejarlos. Restaurar el error según lo permita la situación. Esas son las demandas que habla del arrepentimiento. Mire, tenemos acá a Zaqueo, Lucas 19, 8 y 9. ¿Recuerdan la historia? Él quería ver a Jesús, pero vino mucha gente que andaba detrás de Jesús y todos querían verlo. Él se dio cuenta que era imposible para él porque era pequeño de estatura. Pero él pensó y dijo, va a pasar por esta calle. Se adelantó y se subió arriba de un árbol. Y cuando vino Jesús, él me imagina cómo lo observó. Me imagino la personalidad de Jesús. Era Dios en persona, Dios humanizado. Me imagino lo que irradiaba él, embelesado mirando la persona de Jesús, y de repente Jesús se dirige a él y le dice, Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que vaya a tu casa. Imagínese la sorpresa de este hombre. Corrió, preparó un banquete y Jesús entró a su casa. Él, sabiendo que Jesús era el Hijo de Dios, dice, entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Este hombre, que era un publicano, que hacía riqueza, amasaba riqueza, cobrando impuestos muy altos, ahora ya no quería ser más publicano, ahora quería ser un hijo de Dios. Y dejó, como dice, que iba a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Y si alguno había defraudado, se lo iba a devolver cuadruplicado. Esto hace el arrepentimiento genuino. Fíjese, como los textos que nos dicen con respecto al que robaba, dice Efesios capítulo 4. Como dice el apóstol Pablo enseñando ahí, el que robaba, no robe más. Y fíjese que el arrepentimiento, de eso se trata, de cambios profundos. De eso se trata. En el capítulo 4, 28 dice, y el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjese que antes este hermano robaba y vivía de eso, pero ahora iba a dejar de robar, iba a trabajar con sus manos, no solo para él, sino que para compartir con el que padece necesidad. El arrepentimiento requiere un cambio. Entonces, si usted dice estar arrepentido, debe cambiar. Debe cambiar. Necesita cambiar. Porque son los requerimientos, las demandas que impone al pecador el arrepentimiento. Reforma la conducta. Ahí en Mateo 21 Jesús cuenta una historia y le dice a los oyentes, porque ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña.
respondió el hijo, no, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y se acercó al otro hijo y le dijo de la misma manera. Y respondió el hijo, sí, sí señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron la gente, el primero. Jesús le dijo, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque ellos estaban más dispuestos a arrepentirse, a cambiar. La gente se cree hijo de Abraham y que tiene asegurada la salvación porque va a la iglesia de Cristo. A veces es imposible que dé los frutos que Dios quiere que tenga que dar, por el orgullo que hay en el corazón. Pero el arrepentimiento requiere cambio de conducta. Y este arrepentimiento produce cambio. Ahí en 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de Dios. Fíjese que el arrepentimiento produce cambios. Y fíjese que las demandas del arrepentimiento son costosas. Ya habíamos leído este texto de Hechos 19. De los que habían creído, si la gente se había confesado, se había convertido, había confesado y daban cuenta de sus hechos. Y muchos de los que practicaban la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todo, arrepentido. Fíjese que cuando alguien se arrepiente, quita todo lo que lo ligaba al pecado que estaba cometiendo. Como hablamos con un hermano donde lamentablemente falló y cayó en fornicación, y él dice que estaba profundamente arrepentido. Pero la hermana decía, pero tú todavía mantienes la foto de ella en el cuarto. Entonces, no estaba tan arrepentido. Tenía que arrepentirse, quitar esas cosas que están dolido por el pecado. El arrepentimiento tiene que ser genuino. Y eso cuesta. Y hay que renunciar decididamente al pecado. Ahí en Efesios 4, 22 y 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces el arrepentimiento va a llevar a dar esos frutos. No es cuestión de decirme me arrepiento, llorar diciendo me arrepiento y acusar a los demás que no lo quieren perdonar. Tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Fíjese que la corrección del pecado es radical. Jesús enseñó así, Mateo 5, 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que con todo tu cuerpo seas echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Yo sé que Jesús está usando la exageración para resaltar una cosa bien importante, que es la perdición del alma. Entonces, si el ojo va a ser causa de que te caigas, sácate el ojo para que te salves. Entonces, es una decisión radical, el arrepentimiento. Filipenses 3, 7 y 8, el apóstol Pablo, hablando de este tema, dice,
pero en cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No había cosa más importante para Pablo que Cristo. Como conclusión, podemos reconocer, por observar y mirar, cuando un pecador se arrepiente. Habrá diligencia para corregir el pecado. Habrá transparencia. Su cambio diligente respalda su arrepentimiento. Habrá vergüenza, gran disgusto por su pecado cometido. ¿Cómo llegué a esto? Miedo, temor de volver a desagradar a Dios en un arrepentimiento fingido. Deseo vehemente y sincero de hacer las cosas bien. Celo, espíritu ferviente en lugar de un abandono apático. Vindicación, reparar el daño cometido con buenas obras. Y de eso se trata el arrepentimiento. Entonces, arrepiéntase para escapar de la ira venidera. Ahí en Lucas 7, Lucas 3, 7 y 8, la Biblia Dios habla hoy, dice: cuando la gente salía para que Juan los bautizara, él les decía: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a liberarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que sea claramente que se han vuelto al Señor, y no vayan a decir entre ustedes: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso de estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Lucas 3, 7 y 8. En fin, que el Señor nos bendiga, hermanos, y podamos nosotros estar siempre haciendo su voluntad en todo. Y gracias por oír esta lección. Hay una historia antigua de mi Redentor divino, y su vida dio en Calvario para mi salvación, y de su sufrimiento y su expiación divina me arrepentí de mi pecar y victorioso soy. Soy victorioso en Cristo, mi Salvador eterno. Su sangre preciosa me dio la redención. Me ama y me conoce, le ofrezco a él mi vida. Obtuve la victoria en Cristo mi Jesús. Él sana tus heridas y su poder te da la vida. Al inválido él levantó y a los ciegos dio visión. Llame a Jesucristo, ven y sana este perdido. Obedecí su mandamiento y victorioso soy. Soy victorioso en Cristo, mi Salvador eterno. Su sangre preciosa me dio la redención. Me ama y me conoce, le ofrezco a él mi vida. Obtuve la victoria en Cristo mi Jesús. Ha preparado para siempre
mansión allá en gloria, en calles de oro caminaré, y en el mar de cristal los ángeles cantando de la redención divina, y un día cantaré a él victoria, mi Jesús. Soy victorioso en Cristo, mi Salvador eterno. Su sangre preciosa me dio la redención. Me ama y me conoce, le ofrezco a él mi vida. Obtuve la victoria en Cristo mi Jesús. Soy victorioso en Cristo, mi Salvador eterno. Su sangre preciosa me dio la redención. Me ama y me conoce, le ofrezco a él mi vida. Obtuve la victoria en Cristo mi Jesús. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. En el río de la muerte el Señor me guardará, es su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con